abundancia, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que se va a requerir, ¿no? Es lo que es un indicador clave, las concentraciones de CO2, pero bajo materia, ¿no? Bajo materia seca, que puede estar involucrado en el tejido. Entonces, vemos, por ejemplo, la temperatura, pero en los estadios. La primero es en la letra A, que tenemos un árbol joven, te podría decir, todavía no es un árbol de manzana, ¿no? Luego un árbol que no tiene fruto, ¿ya? Y un árbol que no tiene fruto y tampoco tiene hojas, ¿no? Y quizás ustedes pueden ahí correlacionarlo con algunas plantas que son caducifolias o son perennes, ¿no? Durante varias estaciones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A ver, a medida que aumenta la temperatura, pues también va a aumentar los miligramos de CO2. Eso está claro, quizás derivado de la primera gráfica que les mostré. Pero algo interesante es que en base, ¿no? A que si el órgano está más complejo, tiene más estructuras que van a permitir también esos niveles de respiración. Vamos a ver que un individuo joven, ¿no? La escala es mayor, ¿no? Comparado pues con aquella que no tiene una estructura reproductiva como tal. ¿Y qué pasa a aquella que pues prácticamente no ya no tiene estructuras para poder hacer la respiración, ¿no? Es menos, ¿no? Sin frutos, sin hojas, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el único que está ahí teniendo acción? Entonces, ¿es conveniente o no es conveniente tener estos valores, no? Depende bastante. Siempre hay un factor, ¿no? Que hay que precisar en este caso para tener una idea un poco más clara, ¿no? No podemos decir pues que todos los árboles tienen tasas de respiración altas comparado con algunas herbáceas o algunas hierbas anuales, ¿no? Si este árbol no presenta también algunas estructuras que les permiten, ¿no? La oxidación, entonces sus tasas de respiración van a ser mínimas, ¿no? Es lo que te está queriendo decir esta gráfica. ¿Ya? Bien, entonces queda bastante claro que dependiendo del órgano vegetal, pues vamos a tener un valor bastante puntual, ¿no? Con respecto a eso. Y miren, se ha hecho una escala, ¿no? De lo que involucra, en este caso yo les coloqué ahí como demanda energética, ¿no? De lo que se tiene, la demanda energética que involucra cada órgano. Entonces, esta tabla está en una temperatura de 20 grados Celsius. Esos se han hecho los estudios a esa temperatura. Otra vez vuelvo a repetir, la respiración no puede ir de manera suelta, separada. Ya hay que determinar este factor clave que es la temperatura. Ahora, eh, ¿qué pasa aquí? Miren, cuando empezamos la clase de, de práctica justamente con las semillas germinadas de Lens culinaris, ¿no? De Lens culinaris, yo les preguntaba por qué habíamos analizado semillas de Lens y no habíamos utilizado quizás otra planta, ¿no? Algunos por ahí contestaron diciendo, profesores, que son semillas, ¿no? Tienen tasas de respiración bastante altas comparado a otras, ¿no? Y bueno, eso no puede ser de totalmente cierto, no puede, es mitad, mitad, porque recuerden que las semillas, si bien es cierto, están en una primera etapa de hidrolización, ¿no? No quiere decir que pues todas tengan tasas de respiraciones muy altas. Como por ejemplo, unas semillas que se encuentran en latencia, ¿no? Miren sus respiración micromoles de CO2, ¿no? Bastante mínimas, 0,03 o a 0,01 de micromoles de CO2. Y esto comparado con algunas estructuras ya más complejas, más diferenciadas, como las hojas, tenemos, por ejemplo, para cada uno, ¿no? Una planta herbácea, un arbusto, un caducifolio, una conífera, los valores van cambiando, ¿no? Van cambiando. La exigencia o la demanda energética depende mucho del órgano vegetal.
Raíces, estamos entre el rango de 20 a 350 micromoles de CO2. Y los frutos, no necesariamente por el hecho que tengan esta acción hormonal, pues van a respirar más que una hoja, no necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, tenemos rangos de 1,5 a 4,8 micromoles de CO2 y diferenciado, ¿no? O sea, aquellos frutos que son tanto climatéricos o no climatéricos, ¿no? Pero lo que es más sorprendente es el tipo de inflorescencia que presentan algunas familias botánicas que son bien altos, ¿no? Y eso lo habíamos comentado cuando hablamos sobre qué. ¿Se acuerdan sobre este fenómeno que existe o esta ruta de equilibrio o de regulación en la respiración que tomaba, ¿no? Una acción bastante puntual, ¿no? Con respecto al transporte de electrones y veíamos pues que la espádice de las aráceas pues presentaba una regulación y las tasas de respiración eran más altas porque ya era con fines ecológicos, ¿no? Netamente de polinización con respecto a algunas de estas. Entonces, el Cádiz de las aráceas incluso supera completamente a los órganos como las hojas con respecto a las tasas de respiración, ¿no? Creo que acá hay algo bastante interesante, que no todas las plantas definitivamente van a tener valores de respiración homogéneos, universales. Es necesario precisar el órgano vegetal, incluso la familia botánica, por eso que es muy interesante el mundo de la botánica. Y una vez más lo vuelvo a decir que la fisiología no puede ir sola, ¿no? Si no conoces mucho sobre plantas, sobre al menos aspectos morfológicos de las plantas, porque cuando hablamos sobre tanto la parte reproductiva como la morfología vegetativa de estas, pues no todas coinciden con algunas estructuras, ¿no? Hay mucha diferencia en familias botánicas y seguro que ustedes o algunos van a poder llevar la parte de angiospermas o ya llevaron angiospermas o van a llevar también la caracterización de la diversidad vegetal y se van a dar cuenta, ¿no? Que hay unas estructuras bien específicas en algunas de ellas y lo que permite a muchos taxónomos, a muchos botánicos en particular, es hacer una separación, ¿no? Una separación. Y esto es más fácil entenderlo en la fisiología vegetal porque, por ejemplo, ¿no? En el tema de Puya Raimondi, ¿no? Uno puede ir a campo y hacer las observaciones y hacer colectas respectivas para un estudio quizás fenológico de la planta, pero si no sabes aspectos anatómicos, aspectos morfológicos netamente del organismo, se te va a complicar cuando quieras, por ejemplo, hacer un estudio de revegetación o ahora lo que también se está haciendo con aspectos topográficos, ¿no? De cómo influye algunos caracteres del ambiente, el tema de la topografía de algún lugar en el establecimiento, ¿no? En el establecimiento de una especie. Bien, vamos ahora con quizás aquella, con esta estructura que es la que entre comillas, más, ¿no? Tiene esa interacción con las tasas de asimilación neta de la fotosíntesis y con la respiración, que es la hoja, ¿no? Entonces, ya sea algo más específico, como por ejemplo una hoja en donde ustedes en la práctica de nutrición, ¿no? En la práctica de nutrición, se habrán dado cuenta de que hay sintomatología o evidencia en diferentes tipos. Las hojas que estaban más externas, quizás porque ellas ya tienen una edad diferente, ¿no? Y las que empezara a brotar, pues tiene una sintomatología diferente, ¿no? Entonces, hasta la edad de la hoja influye en la respiración de las plantas. A ver, veamos. Eh, tenemos dos ejes. En el eje X nos menciona sobre el tipo de edad. Puede ser de una hoja joven, una hoja adulta o madura, ya una hoja con senescencia que está a punto ya, ¿no? Para irse esto, para desprenderse quizás de la estructura inicial, ¿no? Y la LGI, las tasas de respiración relativa, ¿no? No estamos hablando de algo de materia seca en particular, sino algo más específico, ¿no? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con la hoja joven con respecto a una hoja madura?
¿no? Esta curva no es una curva quizás de una escala que continua, no, no. Realmente hay una demanda energética cuando la hoja está joven, por eso es un crecimiento exponencial de esta hoja, necesita más, oxida más, pero a medida que también ya va tomando quizás alguna característica, va disminuyendo, pero hay algo interesante. Vean, estas líneas continuas que están aquí. Lo ideal sería que si es una hoja que ya está con el tejido poco funcional o nada funcional, entonces empiecen a disminuir, ¿no? Pero aquí hay algo punteado, ¿no? ¿A qué se deberá eso? ¿A qué se deberá eso? La planta trata de revivir a la hoja. O bueno, ¿Quién habló? Ya, Luis, ¿verdad? Luis. Ya, sí, hay buena hipótesis, creo que va cerca. ¿Hay alguien más que tenga alguna idea de por qué hay esa línea continua, ese ligero crecimiento o incremento, ¿no? En la tasa de respiración cuando una hoja ya está senescente? ¿Hay alguien que tiene idea aparte de Luis? Me gustaría, por favor, que participemos, ¿ya? Porque tenemos que discutir. Sí, Sebastián, adelante. Quizá podría ser como que esa energía se va a utilizar para el fruto. Digamos, en las últimas etapas, quizá todas las otras órganos empiezan a descomponer, pero esa energía es necesaria para que se empiece a madurar el fruto. Ya, Sebastián. Pero recuerda que no estamos hablando todavía de, claro, tú te llevas a pensar que hay ese ligero incremento, es una demanda energética porque lo va a trasladar, ¿no? Quizás a otra fuente. Ya, sea más allá lo mencionado con Luis y Sebastián, miren, hasta para que una hoja realmente pase por una etapa de senescencia necesita recursos. No es el mismo hecho de que mientras más vieja está la hoja, pues simplemente ya no necesita fuentes, no necesita glucosa, no necesita grasas, no necesita otras pentosas, ¿no? Hasta para llegar a ese estado de senescencia necesita oxidarse. Por eso cuando empieza este estadio de senescencia, aquí hay un incremento, quiere decir que toma estos fuentes, esos recursos iniciales de oxidación para que pueda terminar su ciclo. Entonces, no podemos ver a la respiración o las tasas de respiración que simplemente disminuye, ¿no? Hasta para cenecer necesita oxidar. Y por eso que se explica esta línea continua. Está pasando a otro cambio, a otro estado. Entonces, ese estado involucra energía, demanda de energía también. Y por eso se ve este incremento, ¿ya? Pero viéndolo ya de una manera bastante general, ¿no? Una hoja entera, ya no separando, sino por estratos, aumenta la respiración de una hoja entera a medida que incrementa también su biomasa. ¿Ya? Quiere decir la materia seca que está teniendo ese órgano en particular. Entonces, lo más lógico sería representar, ¿no? Valores de peso seco o biomasa en función de las tasas de respiración. Por eso que la intensidad respiratoria, nosotros necesitamos saber cuánto, ¿no? De material biológico hemos requerido para calcular la intensidad respiratoria. Entonces, a medida que tiene más biomasa, entre comillas, la respiración va a aumentar, ¿no? Pero si queremos especificar también la condición del órgano como tal, si va a cambiar de manera bastante contraproducente, ¿no? Un estadio, en este caso la senescencia, pues también va a haber un incremento, ¿ya? Entonces, véanlo por ese lado.
ya, el incremento de manera bastante general o hay un incremento dependiendo si va a pasar a otra fase, ¿ya? Bien. Ahora, vamos con el punto que mencionaba Sebastián, ¿no? Decía, profesora, es como ya va prácticamente dejar de funcionar esta hoja, ¿no? Es muy probable que esté siendo más activo en algunos de los órganos como en el fruto, ¿no? Entonces, para el tipo de fruto, nosotros vamos a considerar, pues, que muy aparte de la concentración de esta hormona del etileno, ¿no? Tiene que ir con las tasas de respiración, ¿no? Entonces, hay una categorización en donde se menciona que los frutos climatéricos, pese a que tienen alta producción de etileno, por ende alta respiración, ¿no? Y los frutos no climatéricos, bueno, la producción de etileno es bastante estable, es homogéneo, ¿no? Y por lo tanto, las tasas de respiración también van a tener esa misma relación, ¿ya? Entonces, esta clasificación no puede ser también muy general. Recordemos que tenemos que verlo a nivel hormonal y con las tasas de respiración. Es un criterio más lógico tomar, ¿no? Con respecto a por qué la manzana o en este caso la banana, ¿no? En donde tiene alta producción de esta hormona, pero no solamente la hormona, sino también alta respiración, ¿no? Lo que le permite que pueda madurar o pueda estar más útil, ¿no? Eh, en poco tiempo, ¿no? Comparado, por ejemplo, con un limón, ¿no? O en este caso, algunas uvas, ¿no? Hay que tener bastante ese criterio con respecto a la respiración, ¿no? Uno cree que una papaya, ¿no? Madura más porque hay solamente hay etileno y eso es incorrecto, ¿no? Y cómo más también lo podemos eso distinguir, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, en la misma cocina, ¿no? Hagan ustedes la prueba, ¿no? Coloquen bananas, pero coloquen las bananas como que al costado de su cocina donde empieza a haber una temperatura mayor, ¿no? Y coloquen las bananas en donde, por ejemplo, en una congeladora, ¿no? En una refrigeradora, ¿no? ¿Qué puede estar pasando ahí? Y justamente lo que hemos hablado, la temperatura es un factor clave para acelerar las tasas de respiración, ¿no? Entonces, a medida que coloquemos en ambientes más cálidos, las tasas de respiración van a ser altas, ¿no? Entonces, lo más recomendable sería que tus plátanos o tus bananas no vayan en áreas si no quieres que maduren muy rápido, ¿no? Entonces, es nada más un análisis fisiológico que puedes hacer, ¿ok? Bien, entonces, creo que también esto ya les mostré en el tema de hormonas, ¿no? Que hay una madurez fisiológica y una madurez comercial, y esto es netamente por las tasas de respiración. Cuando yo llego a esta caracterización organoléptica, no necesariamente, pues, vamos a pretender que la madurez comercial va a llegar en el mismo momento a la madurez fisiológica. La madurez fisiológica realmente llega antes que la madurez comercial. ¿Por qué? Una madurez fisiológicamente hablando tiene que tomar justamente este valor sobre las tasas de respiración, ¿no? Que pueden, ¿no? Ser considerables con respecto también a la biomasa y al crecimiento que pueda tener este órgano o en sí toda la planta, ¿no? Y luego ya se van desarrollando algunas características propias que le hacen ya algo más característico, ¿no? De una madurez comercial, ¿ya? Entonces, siempre vean que la madurez fisiológica antes accede a una madurez comercial y eso está regulado mediante las tasas de respiración que cada uno de estos frutos empieza a oxidar. Entonces, si estamos dentro de esa categoría, ¿no? De separar a un fruto climatérico y no climatérico, en donde sabemos, por ejemplo, que hay ciertos frutos que van a tener tasas de respiración bastante altas, ¿no? Aquí hay una gráfica en donde se mide los porcentajes de CO2, ¿no? Por incluso tienen que darte la biomasa o el peso, ¿no? Y por el tiempo, ¿no? Vean que esas unidades son claves, ¿no? Para poder determinar la producción de CO2 que se está haciendo. Entonces, vemos aquí dentro de esta escala, ¿no?
aproximadamente te dice, ¿no? Entonces, la cantidad de días que está pasando a esta temperatura, 15 grados Celsius, ¿qué pasa con la manzana, la pera, la banana y el avocado, ¿no? A ver, pongámonos en un punto, ¿no? Para poder hacer la comparación. En el punto número 5 observamos pues que las tasas de respiración de una manzana en el día 5 pues son bastante mínimas, ¿no? Comparado con una palta, ¿no? Y ni qué decir de una banana. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a medida que ya va aumentando la cantidad de días, en este caso la madurez fisiológica, ¿no? La madurez fisiológica, pues las tasas de respiraciones son bastante altas, ¿no? Para cada uno de estos frutos climatéricos que están aquí, ¿no? Y bueno, hay incluso, ¿no? Frutos que no van a llegar a una capacidad óptima de tasas de respiración, lo cual involucra mayor cantidad de días de maduración, ¿no? Y donde miren, la concentración de CO2 pues no se mantiene quizás disparado, sino es bastante constante, ¿no? Uniforme, está debajo de los 10, ¿no? De tasas de respiración, ¿no? Entonces, creo que espero que haya quedado bastante claro que esta distinción con respecto a las tasas de respiración tiene que ser bastante regulatoria y bien específica, ¿no? Con respecto a la temperatura y a la cantidad de días que nos está llevando estas producciones, ¿no? O esas oxidaciones, ¿no? Espero que sí. ¿Hay preguntas con respecto a este análisis que hemos visto? Bien, parece que no. ¿Hay alguien que pueda complementar algún factor más que haya revisado y que aquí en esta sesión no se esté tocándose? Bueno, por lo que veo tampoco. Entonces, eh, bien, si ya no hay más preguntas con respecto a esto, ya sería bueno que ustedes hagan la comparación con las tasas de asimilación neta de la fotosíntesis que sucede en cada uno de estos órganos y también con respecto a las edades, ¿ya? Para ver si hay una correlación o no específica. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a tomar el examen número 2 que viene la siguiente semana en la misma hora. Lo que más bien quiero aprovechar en estos minutos que restan es introducirnos al mundo de la relación de agua y plantas. Bien, creo que es un tema que ya lo estamos viendo, ¿no? Con los chicos del día martes, felizmente acabamos los experimentos de relaciones hídricas. Con los chicos del día miércoles, el miércoles 20 de noviembre, vamos a terminar con los experimentos que nos faltan, porque ya empezamos a medir el potencial hídrico, pero nos falta el tema de medición o ver relaciones hídricas, ¿no? De estomas y también de la célula, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer el miércoles 20 con el grupo respectivo, ¿no? Entonces vamos a complementar. Ustedes, entre comillas, todos aquí presentes sabemos la importancia del agua, ¿no? Para todos los seres vivos. Y creo que ahora no solamente se trata del agua como tal, sino también de la calidad de agua, ¿no? Que es prácticamente útil, ¿no? Puedes presentar, por ejemplo, en los huaicos o en los fenómenos naturales, ¿no? En, en otros tipos también de estaciones, ¿no? Hay, pero realmente toda esa cantidad de agua será útil. Tenemos que preguntarnos mucho sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le importa a la planta y cómo lo va a asimilar? Entonces, el tema de agua y plantas es algo muy importante, no solamente desde un punto de vista de
rendimiento de cultivos, ¿no? Sino que también en un tema ya netamente algo potencial para la planta, estrategias. Seguimos tocando la palabra estrategias porque, bueno, la planta, todo en su quehacer, en su proceso fisiológico, metabólico diario, es un dilema, ¿no? Tiene que perder menos agua, tiene que perder menos agua, tiene que saber cómo potenciar esa asimilación del agua para poder crecer, ¿no? Hay algunos mencionan, profesora, el agua, ¿por qué es importante? A ver, ¿por qué creen que el agua es importante? Escríbanme en el chat. Para las plantas, ¿ah? Para las plantas. Quiero leerlos. Sus ideas. Muy bien. Dice que permite la circulación de nutrientes, realizar fotosíntesis. Sí, Dávila, adelante. También el agua es muy importante porque permite la presión de urgencia y así poder separar las células y que haya mitosis. Ya para procesos celulares, estructura, dice Díaz. Amira dice para realizar fotosíntesis y la turgencia de las células. Muy bien. Eh, Rosella, realizar fotosíntesis. Ya. ¿Alguien más quiere ser escuchado? ¿Quiere que sus ideas sean expuestas aquí? ¿Por qué es importante? Sí, Sebastián, adelante. Bueno, justo como mencionaron en la fotosíntesis, en la parte de fotoquímica, a través de la hidrólisis del agua se puede formar energía necesaria para realizar la glucosa. Entonces, para eso también es importante. Ya, muy bien. Aquí Chabela nos dice equilibrio térmico. Esta palabrita interesante la que utilizas, Chabela, equilibrio térmico. Ya, miren, todo lo que menciona y lo que escribieron en el chat es válido y tiene lógica, ¿no? Y la planta tiene múltiples procesos metabólicos y hemos visto que en la mayoría de reacciones hay fotólisis, hay algunos que dependen, entonces el agua, profesora, tiene que estar y si no, no habrían esas reacciones. Por eso es importante. Ahora, viendo desde un punto de vista celular, pero para la planta, como les vuelvo a mencionar, lo que más le importa es que no lo pierda, ¿no? No lo pierda. ¿Y quién es el proceso que vamos a ver aquí en estas sesiones? ¿Cuál es el proceso? Pues que sí le permite perder. Entonces ella tiene que estar prácticamente contra eso, ¿no? Y no se olviden, y lo voy a escribir aquí en el chat, este proceso importante, ¿ya? La transpiración. Transpiración. El agua es importante para que las plantas pues puedan equilibrar, ¿no? Regular su equilibrio en el tema de el agua, porque lo van a tener que perder. Recuerden que todo para la planta no es 100, hay pérdida y por lo tanto el agua no es una excepción. Va a perder agua mediante la transpiración. Entonces, la planta, mientras mejor optimice ese recurso, pues le va a ir bien. Va a poder cumplir sus reacciones biológicas, pero si no, si utiliza más para transpirar, entonces es muy probable que ya ni siquiera haga fotosíntesis. Entonces, la pregunta cuando yo les dije, ¿no? ¿Por qué es importante? Es válido que para hacer fotosíntesis, pero no es lo crucial, porque ¿de qué depende que haga fotosíntesis? De que pueda regular inicialmente la cantidad de agua que está asimilando, ¿no? ¿Y con quién tiene que ir de la mano? Con la transpiración, ¿ok? Con la transpiración. Entonces, a ver, para esta sesión tenemos primero que hacer una presentación bastante triste, ¿no? De estas plantas de sea maíz y algunos de ustedes pues me dirán, profesora, está un ambiente bastante erosionado, ¿no? En donde vemos quizás a las unidades experimentales bastante cloróticas, necróticas,
no hay una buena condición. Se puede también observar, ¿no?, que las unidades experimentales pues no tienen ni siquiera una etapa reproductiva uniforme, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agua, también tienes que llevarnos a preguntarnos sobre cuál es realmente la condición útil para esta, ¿no? A medida que los suelos sean más erosionados, sean más salinos, ¿no? Donde las conductividades eléctricas pues son bastante altas, pues no va a ser disponible, ¿no? No va a ser disponible, por lo tanto, el hecho de que yo pueda agregarle agüita, ¿no? No significa pues de que la planta va a estar totalmente funcional, ¿no? Ahí hay un tema netamente ya de suelo, ¿no? De lo que está pasando y los intercambios iónicos que suceden a través de suelo y planta. Mientras más pobre sea, también el agua no va a asimilarse, ¿no? ¿De qué nos sirve tener, por ejemplo, ustedes no sé si han visto en sus macetas en experimentación, tener una maceta, ¿no? En donde solamente le agregue agua, agua, agua a mi planta. Eso también no es algo, bueno, depende también si por ejemplo, para algunas orquídeas, ¿no? Tenerla solamente con agua, ¿no? Siempre te aconsejan, ¿no? Que tiene que haber ahí unas soluciones que le aporten nutrientes, pero los nutrientes se movilizan con agua, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿ya? Eh, podemos incluso aquí saber que la textura, ¿no? Y lo hemos visto como en evidencia en la práctica de nutrición, que mientras el agua no esté disponible, en este caso como el ion potasio, que también va a influir, la textura de las hojas se hace como que más débil, ¿no? No es tan coriáceo, pues se ve marchita, lo que estamos quizás observando en algunos unidades experimentales aquí, ¿no? Marchitez, porque no hay ese transporte adecuado, por lo tanto, eh, tenemos que ver cuál es el potencial. Para el tema del agua, ¿cómo yo lo mido? Sabemos cómo se puede medir fotosíntesis, sabemos cómo se puede medir la respiración. Profesora, ¿y cómo mido la relación si realmente mi plantita está bien, ¿no? Es con el tema de potenciales hídricos. Esa es nuestra variable clara, ¿ya? Y que lo voy a escribir también en el chat aquí para que no se nos olvide. Potencial hídrico. ¿Por qué? El potencial hídrico, pues, es un indicador clave para determinar el estado hídrico de una planta. Si yo, quizás por una experimentación preliminar, no digo, ¿cómo sé que a esta planta le falta más agua y cómo sé que a esta plantita le falta menos agua? Pues, ¿no? A veces uno no se deja llevar por el color del sustrato, ¿no? Ah, está más oscurito, entonces tiene mucha, entonces no le riego, ¿no? Pero ya para temas de investigación, para temas de tener algo más formal, pues no podemos dejarnos llevar por caracteres cualitativos, ¿no? Está más el sustrato más negrecito, no. ¿Cuánto es el potencial hídrico de esta planta en el rango de este mes, ¿no? Ah, ¿cómo está en el tema, por ejemplo, de algunas variables, ¿no? Perfecto, entonces un potencial hídrico adecuado para ella. Bien, entonces creo que eso es algo más formal, ya que dejarnos llevar por aspectos cualitativos. Ahora, sabemos de que la planta o los cultivos o especies silvestres, ¿no? Siempre están con el tema de algunas enfermedades que pueden provenir ya sea de la parte biótica o abiótica, ¿no? Y por ende, cada uno de estas va a depender necesariamente de agua, ¿no? Eh, muchos cultivos, ¿no? Que están expuestos en esta tabla, pueden estar prácticamente teniendo una pérdida, ¿no? O sea, pérdida en porcentaje, ¿no? Y que siempre y cuando no haya una estrategia en el tema hídrico, pues por más que sirve que le estemos echando todos los nutrientes, todos los fertilizantes más costosos a nuestro cultivo, o en este caso para el tema de propagación de algunas plantas, porque no quiero enfocarlo solamente con los cultivos, sino que también la fisiología puede aportar en el tema de propagación, de revegetación y restablecimiento de algunas especies silvestres o endémicas. Entonces, ¿de qué sirve que podemos aportar con eso si efectivamente no hay un estado hídrico adecuado para esto?
Entonces, las pérdidas definitivamente van a ser altas, ¿ok? Entonces, para esta sesión, pido por favor al salón que tenga presente que la parte del agua tiene que ser vista desde el punto de vista, ¿qué es el agua en particular, no? Una pregunta tan básica, ¿qué es el agua? ¿Y por qué este recurso realmente permite esa asimilación con respecto a los demás componentes? Tiene que tener una característica propia el agua, ¿no? Vamos a verlo de manera bastante general, quizás algunas propiedades intrínsecas, la medida para ver el estado hídrico, que es el potencial hídrico, cómo permite la absorción y la pérdida de agua en las plantas. Las plantas definitivamente van a perder agua. Las rutas del apoplasto y simplasto, tanto a nivel radicular, ¿ya? Porque la raíz va a ser un órgano clave para estudiarlo. La teoría de Dixon, ¿qué nos dice Dixon frente a esta regulación hídrica? El agua en el suelo, la transpiración, clave, aquí no podía dejar de presentar este proceso, y los factores, otra vez, que afectan si no se absorbe de manera adecuada el agua, ¿ya? Bien, a ver, entonces, bueno, ya nos queda poco tiempo, vamos a ir rápidamente a conocer algunos saberes previos que seguro que ustedes la conocen, quizás no con estos términos, pero ya la han ido revisando, ¿no? Ahora, el tema del agua, sabemos todo este, todos estos puntos que les mencioné aquí, entre comillas, deberían de ser estudiados, ¿no? Con fineza en el sentido de que aquí, si yo ahorita, por ejemplo, no sé qué significa potencial, esa palabrita de potencial, pues tengo que tenerlo claro, ¿no? Ahora, ese potencial hídrico en las plantas, ¿cómo permite el balance, el transporte, la pérdida, ¿no? Porque esto sí es a nivel de intercambio, ¿no? Como también a nivel de estructuras celulares, que permite que exista esta regulación hídrica de manera estable, pues muchos de estos aspectos que nos permiten al tema de crecimiento, ¿no? Alargamiento celular, apertura de los estomas. Los estomas también van a ser claves aquí para regular el agua, ¿no? La pérdida de agua. Los sistemas vasculares que presenta una planta y pues no solo se dirige al tema pues de saber si hay menos o más agua, sino que influye ya a nivel macro para englobar a la estructura en el tema de estabilidad mecánica, ¿no? Ahora, va a depender también de hay algunas especies que requieren mayor, ¿no? Mayor condición hídrica porque dentro de sus estructuras celulares son muy específicas, ¿no? Em, Muchas cactáceas, ¿no? Den- que también tienen algunas sustancias ergástricas bastante definidas, ¿ok? Bien, entonces, a ver, vamos a terminar con esto del agua para ver algunas cosas bastante interesantes de que el agua, pues, sabemos de que es un recurso, creo que no hay discusión aquí, ¿no? Que lo requieren a nivel, ¿no? Del sistema de la diversidad de plantas, ¿no? Y esta es una palabra clave, ¿no? Limitado. No sabemos realmente que si vamos a tener esas condiciones iniciales, ¿no? Se ha ido cambiando. Entonces, el primer órgano que empieza a absorber este recurso, ¿no? Es la raíz, pero vean, miren este porcentaje, ¿no? 97% del 100% que se absorbe el agua por las raíces es perdido. 97% como transpiración. Wow. Por eso que una vez más digo, ¿no? ¿Por qué es importante el agua para las plantas? Lo va a perder, lo va a perder. Solo le va a quedar el 2% para hacer quizás factores para el tema de los procesos fotosintéticos y demás reacciones químicas, ¿no? Solo 3% para englobar, mantenerse y para fotosíntesis, ¿no? Lo demás
Quizás eso explica, ¿no? De por qué el agua, ¿no? Siendo una molécula polar, ¿no? Esta es la estructura tetraédrica que tiene, el tipo de enlace que también representa, ¿no? Con respecto a que es un agua, es un recurso que tiene un alto valor de solvencia, ¿no? Es un excelente solvente y eso lo hemos visto en algunas prácticas también, ¿no? Justamente porque disminuye la interacción electrostática y así aumenta la solubilidad, lo que hace más disponible, ¿no? Algunos nutrientes para tal. El agua tiene una distinta propiedad termal con respecto al calor específico, que ya son netamente características químicas, ¿no? Y calor latente de vaporización, que esto va justamente con la energía cinética, ¿no? Otra propiedad del agua es que es una molécula justamente por los enlaces, ¿no? Que están presentes, altamente cohesivas, ¿no? La cohesión, la adhesión y la tensión superficial, pues da este fenómeno que es la capilaridad, ¿no? Que hemos visto en algunos eventos. Y el agua, vean, esta es la tensión superficial con respecto a otros líquidos, pues vemos el valor, ¿no? Que es bastante alto, una alta tensión superficial. Esta es una estructura con respecto a la temperatura, ¿no? Modificada o no, una estructura del agua a 100 grados Celsius y está pues a cero, ¿no? Los kilojoules de energía para el rompimiento de esos enlaces pues van a ser también diferentes, ¿no? Y la propiedad que tiene el agua es pues alta resistente a la tracción, ¿no? Eso lo vemos en unas jeringas, ¿no? Justamente por los puentes de hidrógeno que están ahí, se van a formar, ¿no? Algunas burbujas que al momento de hacerlas, darles esa presión, ¿no? Ellos se resisten antes de romperse, ¿no? Eso es resistencia a la tracción, ¿no? Es una propiedad netamente del agua, ¿ya? Entonces, hay que conocer las propiedades de este recurso para que recién comprendamos por qué efectivamente las plantas en mayor porcentaje lo pierden. ¿Ok? En mayor porcentaje se pierde. Muy bien. ¿Preguntas? Hasta ahí vamos a avanzar con al menos la parte introductoria, ¿ya? De lo que significa el potencial a relación de agua y plantas. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? Necesito cerrar esto. Ya. Bien. Entonces, antes de terminar la sesión, me gustaría, por favor, que podamos los que pueden prender la cámara, o si no, no, voy a tomar una foto general para tener evidencia que la sesión se ha llevado a cabo. ¿Ya? Un momentito. Ya ahí está. Muy bien, Sebastián, ahí los veo. Perfecto. Ya estamos.